Dólar Linked ha sido uno de los instrumentos de varios grandes ganadores en este último tiempo, especialmente desde que ganó Milei. Lo que vamos a ver con más detalle es porque es un instrumento muy interesante, la rentabilidad que podemos conseguir, ya que es la manera más barata de poder dolarizarte. Y si vamos hacia un camino donde la economía debería converger y debería, particularmente todos los tipos de cambio, eliminar el cepo e ir hacia un tipo de cambio, o por lo menos muchísimos menos de los actuales, ese tipo de cambio que vos comprás mucho más barato que el Blue, que el MEP, que el contado con liqui, es el que mayor rédito te va a rendir porque es el que menor precio estás comprando y eso aumenta obviamente tu rentabilidad. Vamos a ver bien qué son, pero no vamos a ver solamente los instrumentos más comunes, sino que vamos a ver un par de alternativas interesantes que no son tan tenidas en cuenta y que obviamente todo inversor lo que busca es comprar más barato para mejorar la rentabilidad. Así que vamos con toda esa información. Los bonos dólar linked, y esto hay que tener cierto cuidado, son bonos denominados en dólares, pero que son pagaderos al tipo de cambio aplicable de la comunicación A3500 del BCRA. ¿Esto qué significa? Que sigue la cotización del dólar mayorista oficial. No siga el Blue, no siga el MEP, no siga el contado con liqui, solo a ese tipo de cambio. Y es un bono que se suscribe en pesos y vas a cobrar siempre pesos. Eso para tenerlo en cuenta, pero está atado a ese tipo de cambio. Como ese tipo de cambio es el más económico, en caso de una devaluación o con lo que estábamos hablando antes de converger la economía en un tipo de cambio único, ¿cuál es el más beneficiado? Justamente el que compra más barato. También hay obligaciones negociables que vamos a ver de este tipo de dólar linked, pagaderas exactamente de la misma modalidad. Web de bonistas, sección de dólar linked, bono, TB24, lo podríamos ver también con el T2B4. Cotiza 550. ¿Por qué digo que cotiza 550? Porque este precio está basado en 100 nominales, con lo cual un nominal sería 550, 100 nominales sería 55.000. Un poco más caro, 579 para lo que es la versión T2B4. Si entramos en el bono, particularmente para desglosarlo un poquitito, vemos obviamente que la paridad carísima, obviamente, una TIR negativa. ¿Por qué TIR negativa? Porque estamos tomando obviamente este tipo de cambio, el tipo de cambio del dólar mayorista oficial, que al cierre de la cotización de la semana pasada es 357,60. Esto va a ir cambiando día a día, pero de momento va cambiando muy poco. Habrá que ver, como digo, cuando sume Milei, cuál es la primera medida que tomar respecto a este tema. Volviendo al bono, ¿sí? Y respecto a la paridad y respecto a la TIR, que obviamente te da negativa por lo que recién vimos, fíjate dónde se encuentra la curva de TIR histórica. Prácticamente ha estado en gran parte del último tiempo, del último año, siempre por encima, con TIR incluso positivas del 13%, 12%, y ahora la encontramos con una TIR de más de menos 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde agosto, que tenía una cotización aproximada entre 31, 33 aproximadamente las cotizaciones que teníamos a ese momento, está en un 70% más arriba, donde ha cerrado justamente la cotización que recién hemos visto en 550 el nominal correspondiente. Esto ha hecho que ha subido desde agosto, o sea, desde las primeras PASO, hemos tenido en base a las 3 elecciones un aumento del 70% del valor de este tipo de instrumento, que en ese momento estaba a un valor interesante, o sea, prácticamente a la par, por lo menos un poquito por arriba, porque recordá que en ese momento todavía Massa no había devaluado, pero sí no con la diferencia actual que estamos teniendo, que es bastante importante. Pero ¿qué pasa? Lo que el mercado está pagando particularmente no es que solamente lo está pagando caro y quiere pagar una TIR negativa en función de eso, porque vos lo que tenés que ver, el beneficio en este tipo de instrumentos no está en la TIR negativa y en la paridad, sino a cuánto crees que este tipo de cambio se va a ir. Porque si este tipo de cambio se fuera mañana a 600, ya te estaría dando un rédito, lo estás comprando 550, a 600 te estaría dando un poco menos del 10% en cuanto a beneficio. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es solamente si 600, pero si se va a 900, si se va casi a 1000, obviamente que ahí cambia completamente la perspectiva. Justamente lo que está esperando el inversor es una devaluación y que converjan los tipos de cambio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este bono vence el 30 de abril del 2024. También lo que tenés que tener en cuenta es que esta situación ocurra
antes del 30 de abril del 2024, porque el 2024 te va a pagar un mínimo de cupones, ínfimo lo que te va a pagar de renta, y te va a devolver tu capital. ¿Y a cuánto te lo va a devolver el capital? Justamente al tipo de cambio aplicable que estuviera el 30 de abril cuando cierren los mercados. Para el lado de los corporativos, tenemos obligación negociable de Mediterránea, ticker MRCRO, dólar linked, en este caso está correcto. La información, siempre igual, guíate por el prospecto, que es lo que vamos a ir a chusmear ahora. La TIR no, ya lo hemos visto en otros vídeos que he marcado el error correspondiente. La paridad tampoco es la correcta, pero nos guiamos sí por la cotización, 45.000 los 100 nominales, con lo cual te estarías dolarizando a 450. ¿Es un valor más alto? Sí, pero estamos hablando por lo menos ya 100 pesos menos que el T2B4, el TB24, TB25, incluso si quisiéramos agregarlo en la lista. Vence en el 2026, paga cupón de manera trimestral. 12 de enero es el próximo, 12 de abril, 12 de julio, 12 de octubre, así sucesivamente. El interés que te va a pagar va a ser justamente a la fecha de corte que tenga en ese momento el dólar mayorista. Si en este momento el dólar mayorista cotiza 500, para esta fecha te va a pagar a 500. Si aquí cotiza 600, este interés te lo va a pagar a 600, a 700, a 800, vamos a suponer el día de mañana a 1000, 1500, el costo que fuere, y te lo va a ir pagando al valor que esté el dólar mayorista. Si el día de mañana converge la economía, obviamente que va a ser un solo tipo de dólar y te lo va a tomar al tipo de cambio que esté en ese momento. En el caso que la economía ya esté dolarizada, obviamente que ya en ese caso va a pagar en dólares, porque el peso va a dejar de existir. Lo mismo para la amortización en el caso que te lo quedaras hasta el 12 de abril del 2026. Tiene una tasa vigente del 6,50 anual. Para un dólar linked es una tasa bastante elevada, la gran mayoría tiene una tasa como tope de 5, no suele haber mucho más por arriba de estos valores, con lo cual es una opción interesante, no solamente por la tasa que suma, no te marca la diferencia porque el negocio particularmente de este bono no está en el 6,50, obviamente que está en tratar de dolarizarte más barato y no solamente eso, sino tomando una cotización bastante menor que los bonos que podemos encontrar en plaza con más volumen. Es cierto que esto tiene también un poquito menos de volumen como contrapartida. Vamos al prospecto y en el prospecto justamente lo que encontramos es lo que te indica, obligación negociable clase 26 denominada en dólar estadounidense, pero pagadera en pesos al tipo de cambio aplicable. Eso es lo que te marca la diferencia, que justamente es un dólar linked. Si fuera hard dólar, obviamente que diría, en este caso, que pagaría en dólar estadounidense, no en pesos al tipo de cambio aplicable. Eso para tenerlo en cuenta. Después acá abajo, en el prospecto también encontramos la información correspondiente de cuáles son las cocolocadoras. ¿Por qué? Porque después preguntamos, ¿y está en YOL, y está en Bull Market, y está en Balance, y está acá o está allá? Bueno, acá tenemos la información. La tenés en SBC Capital, la tenés en Balance, la tenés en Bull Market, en Santander, el Banco Superville, en Macro, en AdCap, en Global Valores, GMA, y Banco Hipotecario, Alaria. Bueno, donde encontrás toda la información correspondiente para saber si tu broker o la entidad bancaria en la cual vos estás realizando las transacciones de manera correspondiente, la tienen. Si no, obviamente que las cuentas comitentes son gratuitas, podés ir a abrirte una cuenta comitente tranquilamente sin cargo en alguna de estas, si es que te interesa operar este tipo de título. San Miguel, dólar linked, vence dentro de poco, por eso te lo traigo para que lo tengas en cuenta. Ticker SNS7O. La tiro obviamente errónea, esto ya lo hemos visto en el caso anterior, no dar bola por aquí. 470, te estás dolarizando 470 pesos. Vence el 18 de enero del año que viene. Obviamente que es una inversión a corto plazo. Estamos hablando a prácticamente para redondear un mes y medio. ¿Sí? Lo que tenés que tener en cuenta es, bueno, a ver, tengo pesos, los pesos se me licúan obviamente todos los días con devaluación, y bueno, y si llegara a ocurrir la devaluación durante el mes de diciembre o los primeros días de enero, obviamente que me voy a ver bastante beneficiado en este tipo de instrumentos. Es una jugada que puede tal vez no salir también del todo bien, porque lo tengo que tener en cuenta que tal vez la devaluación no ocurra particularmente hasta el 18 de enero, entonces no generaría
ese rédito. Por eso el inversor lo que tiene que tener en cuenta siempre cuando va a hacer algún tipo de inversión, en este caso es en pesos, ¿sí? Con lo cual la pérdida tampoco sería tan terrible. Obviamente cuando uno pierde en dólares se nota y repercute mucho más. Siempre perder, obviamente que no es lo que buscamos, pero en pesos, bueno, podría ser como un pequeño aliciente y decir, bueno, lo puedo arriesgar de última si no tengo una necesidad puntual. Obviamente que no vamos a salir a arriesgar si tengo que pagar la plata del alquiler o tengo un gasto puntual o tengo que pagar la tarjeta o tengo una deuda que pagar para esa fecha. Pero si tengo pesos y todavía no sé exactamente bien dónde poder colocarlos, puede ser una alternativa interesante para lo que es el 18 de enero. Imagínate un dólar a 700, 800 pesos que pudiera llegar a ocurrir en ese momento. Obviamente que el rédito es bastante interesante y difícilmente algún instrumento pueda llegar a esos números. Como siempre, poner en la balanza donde uno se sienta cómodo, donde duerma tranquilo y a tenerlo en cuenta. Lo que vamos a ver también en el prospecto, lo mismo que te decía, obligación negociable clase 10. Esta es la obligación negociable que vemos en la web de MAE donde conseguimos el prospecto. Obligación negociable de Albanesi clase 10 puntualmente. Y en este caso, acá tenemos el suplemento clase 10, lo mismo, denominada en dólar estadounidense, pagadero al tipo de cambio aplicable, obviamente en pesos. Y aquí vamos a ver también las cocolocadoras para que cada uno sepa dónde podés encontrar particularmente estos instrumentos. Lo tenés en Invertir Online, en SBC Capital, lo tenés en Balance, en Bull Market, Banco Provincia, Banco Hipotecario, en Nación, Superville, en Alaria, en Becerra, bueno, para que cada uno tenga la información, Cocos, tenés obviamente una alternativa, Banco Macro, hay una alternativa bastante y un popurrí bastante importante para encontrar este instrumento también. Obligación negociable Barragán 2026, como le decíamos cariñosamente en los vivos, los que son habitué, y te invito obviamente en caso que no lo seas a sumarte de lunes a viernes a las 19 horas a los directos que hacemos donde vemos un noticiero financiero y vemos lo que ha ocurrido en el mercado día tras día. Ticker TBC9O, como le decíamos cariñosamente la barraganeta, la conozco porque la tuve en cartera en un momento, ya no la tengo más. Te cuento que son 200 el mínimo en cuanto a nominales. No es demasiado, pero bueno, tiene ese mínimo por si en el caso que intentes obviamente con menos no te va a permitir la compra. No paga tasa de interés, eso para tenerlo en cuenta. Sí, es un pequeño detalle, pero obviamente que el negocio está en que haya una devaluación y la tenés en un precio, fíjate, 428,31. O sea que estamos bajando la vara en cuanto al costo. Con lo cual, si el día de mañana hay una devaluación, obviamente que el precio va a subir también automáticamente, vos podés venderla y demás. Tenés que tener en cuenta, obviamente, y lo sé porque la tuve y no hace tanto tiempo atrás, que no tiene tanto volumen y no es tan fácil ni comprar ni venderla. Por un lado tenés el beneficio que es más económica, por otro lado tenés que tener en cuenta que el volumen que tiene no es demasiado, entonces tenés que tenerlo presente y paciencia, tanto para comprar como para vender. Pero es una opción interesante más que nada por los costos. Y si no tenés apuro, pensá en el 2026 y el tipo de cambio, vaya a saber en ese momento a cuánto puede llegar a estar. ¿Es una opción a tener en cuenta? Me parece que sí, hay buenas alternativas. Lo que tenemos que evaluar, obviamente, es nuestro perfil de inversor, qué es lo que estamos buscando, si nos sirve particularmente este tipo de inversión, pero a las claras y los números que hemos visto al comienzo es bastante útil. Tenés bonos duales, también te voy a dejar por aquí el link correspondiente cuando hice el video de los bonos duales, porque también ajustan a través de justamente el dólar link, el dólar mayorista oficial, además de doble cobertura, porque también ajustan por inflación, por el índice SER, con lo cual pueden ser útiles también a tener en cuenta y hacer una evaluación de los mismos. También lo puedes hacer a través de fondos comunes de inversión, que hay muchos fondos comunes de inversión linked que compran particularmente estos bonos, estas obligaciones negociables. Lo que tenés que hacer es tu evaluación correspondiente. Nosotros la hacemos todos los meses. Te dejo también por aquí los links correspondientes de los fondos de inversión para que lo puedas ir a ver y puedas sacar tus propias conclusiones y ver si te conviene alguno o preferís obviamente armar la cartera por tu cuenta. Quedo a completa disposición para que me dejes aquí abajo todos los comentarios, dudas, consultas, inquietudes, lo que guste, que estoy a completa disposición. Obviamente que también te invito a que te suscribas al canal, la suscripción es completamente gratuita, ayuda un montonazo. Activate la campanita negra, como le decimos, que dice todas, para que recibas las notificaciones en tu celu y en tu compu de cuando voy subiendo nuevo material y obviamente también en los vivos
de lunes a viernes a las 19 horas, que tratamos humildemente de poder responder con la doña todas las consultas que vamos recibiendo en los directos. Son un montón, por eso tratamos de responder todo lo que nos dé a nuestra medida y a nuestro alcance. Te agradezco enormemente, como siempre, el tiempo y la paciencia, y más si todavía estás hasta este punto del vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo grande, un abrazo, chau, chau, a cuidarse, nos vemos pronto.